Lisa Sánchez y Jacobo Dayan. Lisa Sánchez y Jacobo Dayan, ¿cómo están? Muy buenos días, los saludo con gusto, Sebastián Barragán desde las instalaciones de Aristegui Noticias. Muy buenos días. Hola Sebastián, muy buenos días. Jacobo, ¿qué tal Sebastián? Lisa, ¿qué tal? Buenos días. Estamos siguiendo las reacciones, el impacto de este doble homicidio que impactó de manera central hay que decirlo, al gobierno capitalino, al gobierno federal, un crimen que se cometió en Avenida Tlalpan, en el corazón de esta capital del país. ¿Qué están viendo sobre este crimen? Lisa, te cedo el balón. Muchísimas gracias. Bueno, pues con el gusto de saludarles. Lamentablemente tenemos que estar hablando otra vez de un episodio más de violencia política que se suma pues a un número muy importante, creciente y cada vez más preocupante de ataques directos en contra de personas funcionarias públicas, en contra de personas candidatas a ocupar algún tipo de cargo público durante ciclos electorales, sean locales, sean federales, sean legislativos, sean ejecutivos. Quizás, esperemos que no, ahora también aplique para aquellas personas que van a competir por cargos en la elección judicial y que, bueno, en este caso en particular que se da en contra de la secretaria particular y un jefe de asesores de la jefa de gobierno, Clara Brugada, pues nos está hablando sin duda alguna de un recrudecimiento de este problema de violencia política, en donde la delincuencia, sea común u organizada, está viendo un interés muy importante en incidir de alguna manera en la política, en desestabilizar de alguna manera también la conducción de las estrategias de gobierno, específicamente de seguridad, también con un número cada vez más importante de ataques en contra de personas que pertenecen a las instituciones de seguridad pública de los estados, los municipios y de la federación. Yo quisiera abordar, digamos, este tema desde dos perspectivas. Una, como ya comencé a decir, este no es un ataque aislado en contra de estas personas, aunque por supuesto el hecho de que se haya atacado a estas personas lleva una connotación y lleva un mensaje particularmente importante, tanto para el gobierno de la ciudad como para el gobierno federal. Y la segunda parte, pues evidentemente es qué es lo que sabemos detrás de este caso y por qué en sí mismo reviste una importancia simbólica, operativa, ¿no? E incluso estratégica que va a afectar a estos dos gobiernos. Y déjame empezar nada más por ahí, antes de cederle la palabra a mi querido Jacobo, y es que sí creo que es particularmente importante que veamos que este tema de la violencia política, pues a pesar de que no es nuevo, sí vive un proceso de magnificación y aceleración muy importante en el que nos tenemos que detener, justamente para no observar este caso como un caso aislado, ¿no? Que se deba o que sea la respuesta de un solo agente generador de violencia y que no tenga, digamos, una connotación bastante más amplia y más problemática. Hay distintos autores, distintas organizaciones que han identificado pues que del 2006, ¿no?, al 2012, por ejemplo, si bien en el país se vivía un contexto ya muy importante de violencia y cada vez más de recurrir a la violencia en contra de personas funcionarias o personalidades políticas, pues México había vivido en todos los ciclos electorales de ese periodo alrededor de 300 asesinatos de personas funcionarias o personas candidatas, que eran ataques directos, ¿no?, a personas que ya constituían parte del Estado, del gobierno, o personas que buscaban hacerlo. Y sin embargo, ese problema se ha casi triplicado, Sebastián, y ese es un poquito el mensaje principal que nosotros queríamos traer a este espacio en los años subsecuentes, ¿no? De 2018 a 2023, pues experimentaron más de 800 casos de agresiones directas a este tipo de funcionarios, personas candidatas y personalidades de la vida pública, sin contar aquellos ataques que se dan indirectamente en contra de sus familiares, en contra de personas cercanas a ellas, sin ser necesariamente ellos los que son ultimados, ¿no? Creo que es particularmente importante detenernos en esas dinámicas de violencia política porque son, digamos,
interacciones que generan un efecto político, que interfieren directamente ya no solo con la calidad democrática de los propios procesos electorales y de conducción del gobierno, sino que además pues interfieren o buscan interferir de una manera muy directa en la manera en la que esos gobiernos o esas autoridades se dirigen y conducen las políticas de prevención, de control y de persecución de la delincuencia organizada. Evidentemente esto tiene una connotación política y si quieres ahí le pasamos el balón a mi querido Jacobo Dayan, porque efectivamente atacar en una de las principales arterias de la Ciudad de México a una de las colaboradoras más importantes de la jefa de gobierno, mientras la presidenta de la República se dirigía a la nación en el día en el que además daban el informe de seguridad con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana presente entre los secretarios que acompañaban a la presidencia, no es casual y seguramente nos está hablando de unas dinámicas de conflictividad criminal relacionadas con la conducción política de los asuntos en lo federal y lo local, bastante más importante de la que alcanzamos a ver. Sí, déjame precisamente, Jacobo, y perdón que lo diga así, obviamente es preferible que no existan esos crímenes espantosos, pero esto podría ser una oportunidad para ver al aparato de justicia, al aparato de inteligencia, al aparato de persecución de delitos solucionando un tema, porque hemos visto crímenes espantosos en nuestro país y no nos enteramos quién fue, no nos enteramos cuál fue el móvil, y esto que le ha pegado al corazón político de Morena, del gobierno, de la jefa de gobierno y de la presidenta Claudia Sheinbaum, representa eso, una oportunidad, lamentable que tengamos que estar hablando de eso, pero de que funcione el sistema primero de persecución de delitos y posteriormente de justicia. Jacobo. Pues sí, en efecto, Sebastián, como bien lo dices y ya Lisa relató el fenómeno, vale la pena y es sumamente importante no hablar porque por lo regular lo que hemos estado viendo en los análisis, las columnas, las reflexiones tienen que ver con el caso en particular de este doble asesinato en Ciudad de México y hay que echarse unos pasos para atrás y ver el bosque entero, el fenómeno completo. Hace unos minutos hablabas en el noticiero, Sebastián, del caso de García Luna. Parecería que no tiene nada que ver con esto. Bueno, se festeja en el país la sentencia, que no digo que no haya, que no sea positiva, una sentencia por casos de corrupción contra García Luna, pero este caso de García Luna nos refleja de nuevo que la gran violencia no se investiga. García Luna y todo su entorno, entre, como bien lo decía Anabel, se encuentra, por ejemplo, García Harfuch, y si no, ahí están las declaraciones del propio subsecretario de Derechos Humanos del sexenio anterior, Alejandro Encinas, en que responsabilizaba a Omar García Harfuch en el caso Ayotzinapa, por ejemplo. No se investiga la violencia generada por la Secretaría de Seguridad Pública, por la Policía Federal de García Luna y todo su entorno, y los vínculos criminales que generaron violencia durante todos esos años. Es decir, se investiga la corrupción, no se investigan los asesinatos, no se investigan las desapariciones, no se investigan esta penetración del crimen organizado en las instituciones que generan una gran violencia. Dicho esto, y eso ocurre en todos los casos, podríamos ir, por ejemplo, a ver el caso del exgobernador Javier Duarte, del Chapo Guzmán, de los que quieran. Todos los casos que se investigan por corrupción, por vínculos con crimen organizado, por lavado de dinero, por tráfico de drogas, jamás por la violencia. Ahora, llegamos al caso de violencia en Ciudad de México y también me llaman la atención dos cosas a mí en particular. Una, como bien decía Lisa, esto no es un fenómeno nuevo en el país. Una semana sí y una semana no. Es asesinado algún alcalde, algún jefe de seguridad a nivel municipal o estatal, y la respuesta, tanto de los medios como la indignación nacional, no alcanza, pero ni cerca a lo que estamos viviendo en Ciudad de México, y entiendo que estamos hablando de la capital, y eso pone un foco mucho mayor de la violencia, porque en teoría este es el espacio más controlado del país, en teoría, pero lo que sabemos es de que operan un montón de grupos del crimen organizado que no han sido desmantelados. La indignación que se genera en Ciudad de México no se genera ni cerca cuando esto ocurre en los estados.
esta sensación de fragilidad que sentimos los chilangos, las chilangas, lo siente cualquier mexicano o mexicano todas las semanas, todos los meses, en casi todo el país. Es decir, lo que no tenemos es una preocupación por el resto, lo que preocupa es que no preocupe el resto y que la atención, incluso no nada más de los medios, de los columnistas, de los analistas, sino del propio gobierno, esté centrado, que qué bueno que se hace, en este caso en Ciudad de México, pero cuando esto ocurre en Chilpancingo o en Chiapas o en Sinaloa, parece que es una normalidad que ya no hay que atender. Y un segundo análisis que me parecería brevemente hacer antes de regresar la palabra a Lisa, es que esto ocurre en un momento que me parece que simbólicamente es muy potente. Ya decía Lisa que esto ocurre mientras está la conferencia mañanera, pero no nada más es la mañanera que se habla de seguridad. En el momento en que vemos las imágenes en que García Harfuch se entera del asesinato y de manera compleja, torpe, no sabe cómo reaccionar, se acerca a la presidenta también pone un rostro pues, como debe de ser, ¿no?, de indignación, y no saben cómo reaccionar. En el fondo estamos escuchando a Rosa Isela Rodríguez hablando de su chabacano proyecto de cultura de paz, del Vox por la Paz, y de pintar murales y de hacer talleres artísticos, como si esa fuera la estrategia de seguridad en un país prácticamente en guerra. Entendamos que esta estrategia de seguridad que nos quieren vender, de atender las causas con programas sociales y proyectos de cultura de paz en un país en guerra, es completamente absurda. Porque la otra estrategia que se nos ofrece, después del abrazos no balazos, es la misma estrategia del gobierno, del sexenio de Felipe Calderón: articulación, inteligencia y combate. Es decir, jamás pasamos por la justicia. Y mientras no pasemos por la justicia, y eso signifique no nada más detener autores materiales, sino desmantelar redes criminales y sobre todo los vínculos políticos y económicos de estas bandas criminales, seguiremos viendo estos actos de violencia. Seguiremos viendo estos actos de violencia, por supuesto que seguiremos hablando de este crimen, de este doble homicidio y de todo lo que significa, de todo lo que nos dice de nuestro país, y seguiremos hablando de ese tema por lo que implica, por supuesto, cuando empecemos a ver consecuencias. Quiero destacar otro tema que proponen para llevar esta mesa política, esta mesa de análisis adelante. Esta semana nos tocó ver una escena muy particular en el Senado de la República. A ver, fueron canales oficiales, el canal del Congreso, las plataformas del Senado de la República, que hicieron una transmisión en vivo en la que un abogado le leyó una carta de disculpa al presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Se trata del abogado Carlos Velázquez de León, quien se presentó en el Senado de la República, leyó una carta. Gerardo Fernández Noroña estaba sentado a un lado, vemos la escena, tomando algo de una taza. El abogado leyó su disculpa. Gerardo Fernández Noroña simplemente escuchó. Una vez que terminó esta lectura de la carta, se paró. Parece que no hubo ni siquiera un saludo, ni siquiera un intercambio de abrazos, de ningún tipo de gestión, de ningún tipo de plática, y se retiró. ¿Qué escena vimos en el Senado de la República? Lisa, ¿qué te dice este evento en la llamada antes Cámara Alta de México? Sí, mira, antes de pasar al tema de Noroña, simplemente quería concluir una cosa, y es que efectivamente hablar de los casos, por ejemplo, del doble homicidio que vimos esta semana, no solo revierte particular importancia por quiénes son las víctimas, sino porque, insistimos, y Jacobo también lo mencionó, y de ahí la necesidad de conectar las estrategias de seguridad con las de justicia y ver esto de verdad de manera macro. El resultado de este tipo de agresiones directamente contra funcionarios de gobierno es la búsqueda de la alteración, no solo de quienes conforman el gobierno y están tomando las decisiones para imponer o para propiciar que haya otros que tomen decisiones, otras que puedan favorecer o a ciertos grupos o a ciertas actividades o a ciertas conductas, sino que también están buscando incidir directamente
en la conducción de las políticas públicas y también incidir en el nivel de miedo, participación y retracción de lo público y lo político que tiene la ciudadanía, precisamente porque se aumenta esta sensación de vulnerabilidad de la que hablaba Jacobo, y de ahí que sea tan necesario que efectivamente no solo demos con los responsables materiales, sino que demos también pues con investigaciones muchísimo más grandes que vean cuáles son los vínculos de los grupos responsables detrás de esto, no solo con la violencia que se ejerció en contra de estas dos personas, sino también con la violencia que se ejerce en general en contra de las personas funcionarias y de las autoridades también a nivel local fuera de la Ciudad de México. Habiendo dicho eso, pues efectivamente esta semana también, ¿no?, vimos espectáculo de disculpa pública que se montó en el Senado de la República, y yo daría un pasito para atrás antes de hablar per se del momento en el que se tiene a un ciudadano ejerciendo esa disculpa pública en las instalaciones del Senado, con la transmisión y la presencia de medios de comunicación para que el resto de la ciudadanía lo viese a través precisamente de los canales del Congreso Federal. Diría que lo que me parece o el origen, digamos, de esta simetría, de este abuso de poder, más que en la disculpa pública, en la que estoy segura que Jacobo tendrá muchas opiniones, la veo en el hecho de que Gerardo Fernández Noroña haya decidido presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público por la conducta de este ciudadano en el episodio que se ha descrito hasta la saciedad en muchísimos espacios, utilizando además, ¿no?, como defensa el área jurídica del Senado de la República. Es decir, si bien uno puede estar completa y absolutamente de acuerdo en que la actitud, las palabras, ¿no?, y el mal intercambio entre estas dos personas debieron haberse dado de otra manera, pudieron haberse dado de otra forma, el hecho de que el funcionario presidente de la Cámara Alta del Congreso Federal haya decidido presentar ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal siendo defendido precisamente por el área jurídica del Senado es lo que me parece una desproporción en un país, precisamente, déjame ligarlo con el tema anterior, ¿no?, que si para algo necesita la Fiscalía General de la República es para que haga esas conducciones de macroprocesos de investigación en los cuales se revelen verdaderamente cuáles son los lazos, los vínculos, las relaciones que existen entre operadores y actores y organizaciones criminales y autoridades y actores políticos y actores privados, económicos e incluso sociales, y no para que la Fiscalía General de la República pues se dedique a procesar los casos que efectivamente ese sector político hoy privilegiado, porque hoy ejerce el poder, aunque toda su vida anterior haya sido oposición, no está ahí necesariamente para hacer eso. Estoy completamente de acuerdo en que todas las personas merecen el acceso a la justicia, pero la desproporción original a mí me parece que haya sido el presidente del Senado utilizando la Fiscalía General de la República y el área de defensa jurídica del Senado para una defensa de una cosa que no debió haber llegado nunca a causa penal y que una vez llegada a causa penal pues podía haber tenido también otros cursos de acción que no significaran pues esa disculpa pública en los términos en los que se dio. Sí. Jacobo, ¿qué te dice esta escena que vimos en el Senado de la República? A mí me parece que es una escena que dice muchísimo y me gustaría otra vez también contextualizar esto. Primero, qué bueno que el gobierno ya está interesado en disculpas públicas. Valdría la pena recordarle, o no sé si a lo mejor a la presidenta Sheinbaum, o que el humanismo mexicano le preocupe, por ejemplo, las disculpas públicas que quedó a deber el responsable del Instituto Nacional de Migración, que a partir de una sentencia estaba obligado a pedir disculpas por la muerte de migrantes retenidos en Ciudad Juárez, por ejemplo. O las disculpas públicas, bueno, que nunca entregó, es decir, ya renunció, ya se fue, y las disculpas públicas jamás llegaron. O las múltiples disculpas públicas que por orden judicial también existen a las Fuerzas Armadas y que se han negado a dar por los múltiples asesinatos, desapariciones que han cometido, y que hay varias sentencias, vamos, son múltiples los casos en que se ha ordenado disculpas públicas y las Fuerzas Armadas se han negado. Ya que están muy interesados en las disculpas públicas,
en el sentido correcto, es decir, desde la posición de autoridad y fuerza hacia la ciudadanía en un ejercicio republicano. Lo que vimos en el caso de Noroña es precisamente lo contrario al espíritu republicano. Un actor público desde toda la fuerza del Estado, es decir, no fue una disculpa pública entre particulares como lo quiso decir la presidenta de la República, es desde el Senado, con la presencia de la Fiscalía, por los canales del Senado, en instalaciones del Senado, es decir, todo el aparato del Estado contra un ciudadano, tenga o no razón, es una desproporción brutal. Y otra vez, pongamos en contexto esto. Cuando se dan estas relaciones asimétricas de disculpa pública, se convierten más bien en actos de humillación o de escarnio público, que recuerda los peores años de la Inquisición o los peores años de los fascismos europeos, donde a la población civil se les ponía en ridículo, en vergüenza, en escarnio público, por haber osado ir en contra de los designios del poder. Y me gustaría, en estos mismos días ocurrió cosas similares que parecen no serlo, pero lo son. Y nada más por relatar lo que ha pasado en los últimos días. Al periodista Héctor de Mauleón, una candidata magistrada, utilizando las instituciones del poder, el Tribunal Electoral de Tamaulipas, con colaboración del Instituto Nacional Electoral, que le entregó los datos del periódico El Universal y los datos personales de Héctor de Mauleón y de Código Magenta, 2 medios de comunicación, fueron amedrentados desde las instituciones del poder por denunciar el tema del huachicol fiscal, en el que está vinculada, relacionada, de rebote o de manera directa, esta ex consejera jurídica del gobierno de Tamaulipas y actual candidata a magistrada, Tania Contreras. Por si esto fuera poco, también vimos estos días el caso del diario Z, Adela Navarro, que denunció en horas recientes las amenazas que ha recibido por haber revelado el ocultamiento de información de la Fiscalía del Estado de Baja California, encabezada por la gobernadora que no tiene visa, María del Pilar Ávila, por haber denunciado el ocultamiento de información de la Fiscalía de una narcofosa y los vínculos de corrupción del gobierno. Bueno, eso amerita llamadas de amenaza. Por si fuera poco, bueno, desde aquí mi solidaridad con Adela Navarro, con el Código Magenta, con Héctor de Mauleón, sin duda. Por si esto fuera poco, y otra vez, Sebastián, Lisa, estos son los últimos 4 días, no estamos hablando de un sexenio. Ustedes mismos, Sebastián, Aristegui Noticias, intentó ser censurada por la que muy bien denominaron en la nota Dora la censuradora, en la nota de Aristegui Noticias, donde esta mujer que trabajó en Televisa y ahora busca un lugar en la Suprema Corte de Justicia, acude al INE para pedir que se silencie a un medio de comunicación que está denunciando una investigación potentísima como Televisa Leaks. Con estos ejemplos, otra vez, en 4 o 5 días, lo que nos queda claro es que la clase política está dispuesta a utilizar el aparato del Estado, ya sea el Senado de la República, los tribunales, los tribunales especiales, el Instituto Nacional Electoral, las fiscalías e incluso las amenazas, para ir en contra de ciudadanos que están haciendo lo que nos toca, lo que les toca. Toda la literatura alrededor de los autoritarismos menciona que en el momento en que un autoritarismo, y ya en fase de erosión democrática como el mexicano, comienza a utilizar el uso de la fuerza física o de las instituciones en contra de la ciudadanía, y lo digo con toda responsabilidad, empieza a rayar con los neofascismos. Y lo que estamos viendo con Trump, por ejemplo, al aventar a las fuerzas de seguridad en contra de población migrante, deja de ser un autoritarismo normal, tradicional, para convertirse en otras formas más perversas. Lo que esta semana nos revela con el caso de Noroña
y estos otros que he relatado, donde el Estado se va encima de la población civil, raya ya, y lo digo con toda responsabilidad, en los neofascismos contemporáneos. Y para terminar, lo que vale la pena también resaltar es la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, la doctora, la científica, la humanista, la moderada, la que tiene toda una campaña en un montón de medios y con los jilgueros del bienestar están generando toda una percepción de que es diferente, ella es más moderada, ella no es como su antecesor, ella analiza los casos, ella no es represora, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta a todos estos casos que he listado, Sebastián, vale la pena analizarlo. La presidenta de la República ha dicho que el caso de Noroña es un asunto entre particulares. ¿Cómo va a ser un asunto entre particulares un evento que ocurre en el Senado de la República, con presencia de la Fiscalía y transmitida en los medios del Senado? No es un asunto entre particulares. También la presidenta ha dicho y ha respaldado a la gobernadora de Baja California, a pesar de todo esto, y la lista es larga, al gobernador de Sinaloa y a un montón, bueno, a Cuauhtémoc Blanco. Lo que hay es una protección desde la presidencia de la República. Y como remate, lo que también ocurrió estos días, con las 8 veces en que la presidenta de la República dijo, el exministro Saldívar ya aclaró. Pues más bien quien aclaró es la presidenta de la República. Saldívar no aclaró nada, pero la presidenta ya aclaró. Para la presidenta importa más proteger a los corruptos, a los criminales, a los represores de su propio partido y gobierno, que el Estado de Derecho, que la democracia y que la justicia. Y Jacobo, Lisa, les agradezco este análisis. Nosotros vimos una escena en el Senado que se transmitió en canales públicos y ustedes nos han desglosado todas las implicaciones y el contexto que tienen. Les agradezco mucho que hayan estado esta mañana en Aristegui en vivo. Muchas gracias.